Las etapas del diagnóstico microbiológico son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. La fase preanalítica se refiere al conjunto de operaciones que se realizan desde que se recibe el pedido de análisis al laboratorio, la toma de muestra, hasta que la misma sea recepcionada en el laboratorio. La fase analítica se refiere a procedimientos relacionados al procesamiento de la muestra en el laboratorio, y la fase postanalítica se fundamenta en la validación del resultado, elaboración y emisión de informe del resultado laboratorial. La capacidad de un laboratorio para confirmar la sospecha de una enfermedad está relacionada con la calidad de muestra recibida para el diagnóstico. El profesional tiene la responsabilidad de seleccionar, recolectar, conservar y enviar adecuadamente la muestra para el diagnóstico de una enfermedad determinada. En este video hablaremos exclusivamente de la fase preanalítica, que comprende las siguientes partes: solicitud de análisis al laboratorio, toma de muestra, transporte de la muestra al laboratorio, recepción y registro de la muestra en el laboratorio. Solicitud de análisis al laboratorio se refiere a la solicitud hecha por el profesional al laboratorio una vez inspeccionado al paciente o al animal. La muestra debe ser remitida con su historial clínica completa y perfectamente identificada, y estar acompañada de informaciones como fecha de recolección de la muestra, nombre del propietario, dirección, teléfono, procedencia u origen del animal, identificación del animal como nombre, especie, raza, edad, sexo, datos clínicos, sintomatología observadas, tiempo de evolución, tratamiento recibido, vacunaciones y otros datos. Datos epidemiológicos como morbilidad, que se refiere a la cantidad de animales enfermos, y mortalidad, a la cantidad de animales muertos. Diagnóstico presuntivo y análisis solicitado. Toma de muestra es el conjunto de procedimientos destinados a obtener una parte representativa en calidad y cantidad suficiente de un material o muestra a partir de un organismo animal o del medio ambiente, alimento, agua, suelo, para el diagnóstico de la causa de una enfermedad. Característica que debe reunir una muestra. La muestra debe ser obtenida en el lugar donde se localiza la lesión y ser representativo del proceso infeccioso. Ser de calidad óptima para su estudio, evitando contaminantes. Cantidad suficiente o volumen razonable para asegurar un examen apropiado. Obtenida con material esterilizado y en condiciones de asepsia. Obtenida cuando el paciente está atravesando instancias evolutivas de su patología. Colectada, envasada y conservada en recipientes estériles y herméticos, evitando producir contaminaciones accidentales. Y en la mayoría de los casos, la remisión al laboratorio debe ser en forma rápida o inmediata. Origen de las muestras. La muestra, en algunos casos, proceden de áreas normalmente estériles, como ser sangre, orina, líquidos articulares, líquido cefalorraquídeo, o de áreas normalmente colonizadas por bacterias, como ser cavidad bucal, nasal, conjuntival, piel y mucosas. Requisitos para un buen muestreo: selección de la muestra apropiada, material o equipo de colección adecuados, correcta y oportuna extracción de la muestra, identificación apropiada de la misma, envasado y concentración adecuada de la muestra. Selección de la muestra apropiada. La muestra ideal se obtiene en animales vivos en distintos estados de la enfermedad. Muestra aquella que lo más probable contenga el agente infeccioso, y puede ser por ejemplo órganos como ser pulmón, hígado, bazo, intestino, sangre, suero, materia fecal, orina, placenta, feto,
secreciones, saliva, alimento, suelo, agua, forraje, etc. Materiales o equipos de colección adecuados. Para la colección de cualquier tipo de muestra se debe utilizar materiales apropiados, limpios, secos y esterilizados. Correcta y oportuna extracción de la muestra. Habilidad del operador. La extracción de la muestra debe ser realizada por persona con conocimiento y con experiencia. Asepsia. Evitar contaminación externa y cruzada de las muestras con lavado y antisepsia del área o parte circundante al punto de toma de muestra. Localización y tiempo de extracción. Tomar la muestra del lugar afectado en el momento adecuado. Cantidad suficiente de la muestra o número representativo de muestra cuando se trata de un grupo de animales afectados. Identificación de la muestra. La muestra debe estar perfectamente identificada y estar acompañada de informaciones como tipo de muestra, si es hisopado, si es órgano, sangre u otro material, nombre del propietario, identificación animal como nombre, especie, raza, edad, sexo. Envasado y conservación adecuada de la muestra. Para lograr una adecuada conservación de la muestra, en algunos casos es necesario utilizar medios de conservación de transporte. Temperatura. Algunas muestras pueden ser remitidas refrigeradas y otras a temperatura ambiente. Tiempo. La remisión de la muestra al laboratorio debe ser lo antes posible. Todos los materiales a ser utilizados, como ser frascos, tubos y otros, deben estar estériles y sellados. Todas las muestras enviadas al laboratorio deben estar acompañadas por un protocolo de remisión de muestra. Técnica para la recolección de algunas muestras. Hisopados. El hisopado es la forma preferida para obtención de muestras de secreciones, exudados, contenido de acceso y otras muestras. Esto debe ir introducido en un medio de transporte adecuado y refrigerado. Ejemplos de medio hisopado de heridas, del oído, de la cavidad bucal, la cavidad nasal, conjuntival, etc. Órganos y tejidos. La recolección se debe realizar con asepsia y lo más rápido posible después de la muerte del animal. Cortar un trozo de tejido u órgano, identificar, refrigerar y remitir al laboratorio. Cuando se trata de porciones de intestinos, deben enviarse con sus extremos atados y envasados individualmente. Huesos largos como canilla, orejas, sangre, debe ir refrigerado con doble envoltura e identificado. Esta muestra se remite generalmente para diagnóstico de bacilosis y clostridiosis. Heces. En animales grandes, las muestras fecales deben ser colectadas directamente del recto. En animales pequeños se puede enviar materia fecal o se puede extraer la muestra por hisopado rectal o cloacal. Orina. Se puede obtener por sondeo vesical, por micción espontánea o punción prepúbica. La cantidad de muestras requerida de orina para estudio microbiológico es de 10 a 20 ml. La muestra debe ser identificada, refrigerar y remitir rápidamente al laboratorio. Toma de muestra de sangre. Para estudio serológico debe ser sangre entera sin anticoagulante. La cantidad de sangre en animales grandes, como ser bovino, equino, porcino y otros, es de 5 a 7 ml. En canino y felino, 2 a 3 ml de sangre. La muestra debe ser identificada, refrigerar y remitir al laboratorio en el menor tiempo posible. Punto de obtención de muestra en alguna especie animal. Ahí por ejemplo, tenemos en el equino, se puede obtener en la yugular. En el bovino, de la vena cocígea media o de la yugular. En las aves, de la vena alar. Y en el porcino, en la vena auricular. Cuando se sospecha de enfermedades vesiculares, como fiebre aftosa,
La muestra a remitir son tejido o epitelio, líquido vesicular, saliva o sangre. Identificar, refrigerar y remitir la muestra lo antes posible. Para estudio bacteriológico o micótico de la piel, se debe limpiar la zona afectada, raspar los bordes de las lesiones activas, depositar en un recipiente estéril, identificar y enviar al laboratorio lo antes posible. Para estudio bacteriológico, la muestra debe ser remitida refrigerada y para estudio micológico a temperatura ambiente. Muestra de alimentos y agua. Análisis de alimentos. Para estudio bacteriológico o micóticos, debe ser enviado como mínimo 100 gramos de muestra en bolsa de polietileno. Si tiene demora para su envío, se debe refrigerar. Análisis de agua. Para estudios bacteriológicos, enviar muestra de agua 100 ml aproximadamente, sin aditivos, en frasco limpio y estéril y refrigerado. Muestra a ser remitida en algunas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de rabia, se debe remitir en animales, en caso de que se trate de animales grandes, cabeza, cerebro. En animales pequeños, perro, gato, ratones, murciélagos, cuerpo entero. En caso de que se sospeche de carbúnculo bacteriano, remitir hueso largo, oreja, sangre. Carbúnculo sintomático, músculo afectado, bazo, hígado, sangre. En caso de sospecha de brucelosis, sangre, feto abortado o placenta. En anemia infecciosa equina y leucosis viral bovina, sangre sin anticoagulante o suero. En caso de sospecha de mastitis, leche. Leptospirosis, orina, sangre. En colibacilosis y salmonelosis, materia fecal o hisopado rectal. Otitis, conjuntivitis y otras enfermedades, hisopado. Transporte o envío de la muestra al laboratorio. Todas las muestras biológicas son potencialmente infecciosas. Se recomienda el transporte personal o la participación directa de un profesional. Como medio de conservación, envío de la muestra, se puede utilizar la refrigeración con hielo natural, hielo seco o gel refrigerante. Las muestras recolectadas deben enviarse utilizando un sistema de doble empaque con doble envoltura. La envoltura externa o caja debe ser de un material aislante de temperatura. Como ejemplo tenemos la caja de isopor. Las muestras deben ser enviadas en recipientes individuales y bien identificadas. La caja o envase debe ser sellada con cinta adhesiva y colocar una identificación de la muestra y con letra grande y clara material biológico refrigerado. Igualmente anotar la dirección a donde se envía la muestra. Destino, laboratorio. Recepción y registro de la muestra en el laboratorio. En el laboratorio, la persona que recepciona la muestra debe registrar fecha de recepción, material recibido, datos del propietario, datos del animal, procedencia, análisis solicitado, responsable de la muestra. Verificar que la muestra recibida se corresponde con la identificación de la ficha remitida y si el material recibido reúne las condiciones para ser procesada para aislar e identificar el agente